Tu próxima tarea es realizar un programa en Python que calcule el factorial de cualquier número n dado usando recursividad. No te preocupes, relájate y haz tu tarea. Para realizar este problema es necesario entender qué es un número factorial. Aquí tenemos una definición un tanto formal. Sin embargo, a pesar de que puede ser útil para resolver este problema, vamos a meternos un poquito más de forma intuitiva. Para ello, tomemos un ejemplo. Veamos el caso del factorial de 5. El factorial de 5 lo vamos a calcular multiplicando a 5 por su anterior, es decir, 4. Ahora a todo esto lo multiplicamos por el anterior de 4. Y nuevamente a todo esto lo multiplicamos por el anterior de 3. Ahora a todo esto lo multiplicamos por el anterior del último número que está hasta la derecha. Siempre haremos esto. En este caso, ahora toca 1. Bien, de esta forma podemos calcular el factorial de 5. Sin embargo, para efectos de la recursividad, es necesario dividir este problema en problemas más chicos. Por ejemplo, podemos, en lugar de hacer esto, tomar a 5 y multiplicarlo por el factorial de su anterior, es decir, el factorial de 4. Veamos que el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. De esta forma, también estaríamos obteniendo el factorial de 5. ¿Y qué pasa si ahora en lugar de tomar solamente a 5 y multiplicarlo por el factorial del anterior, tomamos también a 5 y a 4? Es decir, multiplicamos a 5 por 4 y ahora a todo esto lo multiplicamos por el factorial del anterior, en este caso 3. También podríamos hacerlo tomando hasta 3 o hasta 2 y de esta forma ya nos quedamos únicamente calculando 5 por 4 por 3 por 2 por el factorial de 1, en este caso 1. De esta forma dividimos toda la tarea de calcular el factorial de 5 en tareas más sencillas. Y en resumidas cuentas, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 5 por el factorial del anterior. El factorial del anterior, es decir, 4, ¿cómo lo calculamos? Pues lo calculamos como 4 por el factorial de su anterior, es decir, 3, el factorial de 3. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. Ahora, recordemos que ese factorial de 3 también lo queremos calcular no como una sola operación, sino como una división de varias operaciones. 3 por el factorial de su anterior, es decir, el factorial de 2. De esta forma tendremos 3 por el factorial de su anterior, es decir, el factorial de 2. Y es básicamente lo que vamos a hacer en nuestra función recursiva. Lo que vamos a hacer es multiplicar al número que le ingresemos por el factorial del anterior. ¿Cómo calcular al factorial del anterior? Bueno, también multiplicándolo por el factorial del anterior de ese mismo anterior. Veamos que lo que estamos haciendo es multiplicar al número que le pusimos a la función por el factorial de su anterior. ¿Cómo hacemos esto? Llamando a la misma función. Ahí entra la parte de la recursividad. Y esto lo va a hacer infinitamente. Va a calcular el factorial del anterior, del anterior, del anterior. Esto nos puede generar problemas porque podríamos tener una función que se ejecute infinitamente. Así que hay que ponerle una condición de paro. Para ello, lo único que tenemos que hacer es indicarle a nuestro programa que se detenga cuando lleguemos al factorial de 1. Eso lo hacemos de esta forma, poniendo esta condición. Ahora ya no estaba volviendo a llamarse a sí misma la función, simplemente nos devuelve 1 porque el factorial de 1 es 1. Con esto ya podría estar lista. Sin embargo, hay un caso muy especial y muy conocido de los números factoriales, que es el factorial de 0. El factorial de 0 también es 1, así que podemos agregárselo a esta función como otra opción. Simplemente llamamos a nuestra función para imprimirla en pantalla. De esta forma hemos hecho el programa que calcula el factorial de un número dado. En este caso es el número f. Yo le puse que es el número 6, pero ustedes pueden poner cualquier otro número. Incluso si son más creativos, pueden solicitarlo por consola. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, comenta. De esta forma será posible generar más contenido y poder resolver más tareas. Nos vemos en la próxima.